buenas tardes. Encantado de compartir con todos estos colegas, tanto de Colombia como de América Latina. Qué chévere que nos acompañan colegas de Bolivia y de muchas otras partes. Un segundito mientras voy organizando la presentación y de esa manera ya nos ponemos todos en... Agradezco me confirmen que... ok, ¿se ve la presentación? Se ve. Ok, correcto. Bueno, muy bien. Entonces decía, muy complacido de estar con ustedes, agradecidos con ASICOM. Creo que es una oportunidad extraordinaria de compartir saberes, de sentarnos a dialogar, y estupendo también tener a Eric Torrijos como socio en este proceso de intercambiar ideas y, por supuesto, hoy con todos los conectados. Quería empezar sin duda por plantear que estamos en un año de extraordinarios cambios, ¿verdad? No voy a referirme al tema central que de alguna forma nos ha golpeado fuertemente. Quiero hablar de otros cambios que se han dado y que han tenido reflejo también en la academia. Esto que estoy presentando es unas reflexiones que he venido haciendo, y hace menos de un mes estuvimos compartiendo también en un congreso de IESOC, algunas de estas ideas que también quiero compartir con ustedes. Esto que vemos, sin duda, ha golpeado fuertemente no solamente el contexto académico norteamericano, sino el contexto inclusive académico internacional. Ya voy a explicar de qué se trata. Por supuesto, problemas de racismo que están fuertemente enraizados en el contexto de la sociedad norteamericana han trascendido con el brutal asesinato de George Floyd, ¿verdad? Y tanto en el deporte, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel inclusive internacional, pero también en la política y, por supuesto, en los movimientos sociales, este gesto de arrodillarse para protestar se ha convertido en un símbolo que pretende precisamente poner de manifiesto esa carga terrible que existe de racismo que ha acompañado por décadas el contexto norteamericano, pero también el contexto internacional. Pero bien, decía yo que esto ha tenido cierto eco en la academia, y a raíz de estos procesos de protesta de movimientos sociales que se han volcado a muchos contextos, no solamente en la ciudad de Minneapolis, sino a todo lo largo y ancho de Norteamérica, la academia ha hecho eco en el sentido de protestar de manera enfática en esos procesos de racismo. Por ejemplo, esto de shut down academia, cerrar la academia, cerrar las ciencias duras, promover un revuelo, una serie de strike para cada instancia de la vida de los afrodescendientes. Esto, precisamente, que ha sido un movimiento muy importante en la academia, ya se ve reflejado en las principales revistas hegemónicas de la ciencia, en donde han acogido esta situación y han dado cuenta de un mea culpa por asumir que existe problemas de racismo en la academia. Por ejemplo, Science, que es considerada una de las grandes publicaciones en el campo de las ciencias duras, en el editorial de hace un par de meses mencionaba que precisamente existía ese problema y que eran conscientes y que querían tomar medidas para cambiar. Pero Cell y Nature, ambas revistas, publicaciones hegemónicas de las ciencias duras, ponían de manifiesto ese problema. Por ejemplo, Cell mencionaba que de los 13 miembros del comité científico de la revista, ninguna era una persona negra. Nature decía que ellos habían, de manera consistente, contribuido a perpetuar ese racismo en la academia al solamente darle cabida a la voz blanca, o sea, académicos blancos vinculados a instituciones ya tradicionales que eran los que tradicionalmente publicaban en estas revistas. Pero lo interesante no era tan solo reconocer la culpa, sino buscar caminos concretos para encontrar soluciones. Y ambas publicaciones y muchas otras también, solo citamos estas por razones de tiempo, hablaban de acciones concretas. Por ejemplo, miren, Nature decía, vamos a comprometernos a publicar solamente artículos de personas
afrodescendientes en nuestros próximos números. Y no vamos a incluir ningún otro tema que no sea ese o, dada la coyuntura y la crisis, temas relacionados con el COVID-19. CEL hablaba de 4 puntos concretos que iban a implementar para efectos de cambiar la política editorial que en estos momentos estaba produciendo esta discriminación hacia este sector en el contexto académico. Pero si bien esto se estaba dando exclusivamente en Norteamérica y veíamos estas revistas tomando acción, la pregunta que nos hacíamos era, ¿es solamente discriminación para personas de color, para personas afrodescendientes? Y quería, a partir de este momento, traer cierta data que ya existe extraordinaria, en donde nos muestra cómo esa discriminación se extiende a muchos otros contextos. Este es un artículo maravilloso, Moshban y Nathanson Gingras, que investiga 200 journals más citados en ciencias sociales, en la Web of Science, que es considerada la web hegemónica, la base de datos hegemónica a nivel internacional. Y lo interesante de esta investigación es que cubría un periodo de 30 años. Y en esta data que observan acá, si quieren, observamos, si quieren, por ejemplo, ubiquemos arriba Europa y descendemos y, por ejemplo, crucémosla con Latinoamérica, América Latina. Básicamente lo que nos está diciendo esta data es que los europeos en 30 años de producción de conocimiento en los principales journals de ciencias sociales citaron a los latinoamericanos 0 veces. Vayamos ahora a Norteamérica. Los ubicamos arriba, ¿de acuerdo? Bajamos y coincidimos con la línea horizontal con Latinoamérica. Norteamérica ha citado en las 200 revistas más importantes de ciencias sociales 0 veces a América Latina. Es decir, la discriminación no solamente está en el color. ¿Qué pasa con aquellos académicos que no pertenecen al norte global? Están básicamente siendo invisibilizados. No su producción, su conocimiento, sus epistemologías no cuentan para la academia internacional, por lo menos en estas bases de datos que dominan en el contexto internacional. Ahora miremos cuántas veces citan los norteamericanos a los mismos norteamericanos. Si hacemos el mismo cruce, bajamos Norteamérica arriba, Norteamérica va a horizontal, citan 82.9, 80, 76%. ¿Cuántas veces citan los europeos a los norteamericanos? Vamos arriba a Europa y hacemos el cruce, 41, 50, 43%. Es decir, lo que pone en evidencia es que hay un círculo vicioso según el cual se perpetúa un conocimiento que solamente está anclado en el norte global. Sí, y estamos hablando de citas, pero ahora vamos a la producción de conocimiento. Fíjense ustedes quiénes producen el conocimiento en las ciencias sociales que son publicados en estos journals hegemónicos. Norteamérica y Europa combinados en un 80, 80 y tanto %. ¿Cuánto ha aportado América Latina en 30 años? Si combinamos esas 3 cifras que vemos ahí, es 1.5%. Es decir, si hiciéramos el ejercicio de ver por población, América Latina significa el 8% y solamente aparece en ciencias sociales un pírrico 1.5%. Pero por supuesto, si contrastamos esto con de dónde se producen, de dónde vienen esos journals, o sea, dónde están localizados geográficamente, ahí están los datos. Fundamentalmente en Norteamérica y en Europa. ¿De acuerdo? Ok, esto es ciencias sociales y estamos hablando de los últimos 30 años, pero esta información no es nueva. Fíjense lo que Guerot nos mostraba en el año 88. La Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales citaba, usaba autores para producir su conocimiento en un 98.1% del norte global. Y de resto, el conocimiento que se producía en el resto del mundo era olímpicamente ignorado. El autor hablaba de provincianismo, es decir, ¿cómo pretendo yo pensar que estoy hablando de ciencias sociales cuando estoy mostrando solo una parte de eso, ¿cierto? Fíjense ustedes si vamos a una, digamos, a una base de datos un poco más democrática, más asequible, Google Metric, ¿cuántos latinoamericanos son citados entre los artículos más usados en esta base de datos? Ninguna.
fundamentalmente volvemos autores y investigadores del norte global. Vayamos al campo de la comunicación. ¿Qué nos dice la comunicación? Demeter es un húngaro extraordinario que está haciendo investigaciones sobre este tema. Investigó las 79 revistas que están en su momento en esa clasificación, pertenecían a Web of Science, o sea, las más prestigiosas que son usadas por la UNESCO para determinar el avance del conocimiento en el mundo. ¿Qué encontró en 42 años de investigación en las principales revistas de comunicación internacionales? Fundamentalmente que comunicación lo produce el conocimiento que sale publicado en estas revistas hegemónicas, el norte global. Inclusive él hizo un ejercicio de comparar otras áreas. Y miren cómo el azul es Europa Occidental, el rojo es Norteamérica, de manera consistente en 7 áreas distintas, incluyendo comunicación, el conocimiento proviene del norte global. Y aquí lo consolidó desde una perspectiva ya amplia, 96% norte global, 4% sur global. ¿Cuánto aportaba en comunicación a América del Sur? Miren ustedes, 1%. ¿De acuerdo? Y es que ocurre que sencillamente en las bases de datos hegemónicas no existen publicaciones de América Latina. No existe ni una sola de América Latina en Web of Science. Y solamente existen 15 de 434, o sea, un 3 y pico %. Entonces, de alguna forma ya empezamos a conectar cómo ciertos centros de poder dominan esto del conocimiento y sencillamente desde esas plataformas que manejan dan a conocer lo que consideran que es el conocimiento en comunicación. Pero vámonos a no los artículos, sino a lo que contienen los artículos, la teoría. Fíjense ustedes, este artículo de 48 años de análisis que realizan Brian y Mirón y hacen una lista de las teorías más usadas, todas ellas del norte global y, por supuesto, en su mayoría de la academia norteamericana. ¿De acuerdo? Inclusive hicieron el ejercicio de atreverse al siglo XXI hasta donde iba el artículo, y de igual forma los nombres, las teorías que predominan son fundamentalmente de corte, contexto norte global, ¿verdad? Otro autor muy destacado, James Potter, también hace lo mismo con efectos de medios, los efectos en su lista que la hace a partir de una serie de análisis de contenidos previos. Ninguna de las teorías, o por lo menos modelos teóricos, tienen que ver con nada del sur global, ¿verdad? Este artículo también muy interesante. Los autores leyeron toda la producción de conocimiento que había en supuestamente la revista más destacada del campo, el Journal of Communication. Desde su primer ejemplar hasta el corte en 2016, 65 años de estudio. ¿Y qué encontraron? Que estas son las teorías que esa revista consideraba las más importantes. Volvemos a que no hay nada que sea cercano a lo que nosotros hemos venido discutiendo de la comunicación en América Latina. Fíjense ustedes que cuando hablaban de métodos y enfoques, por supuesto, era el enfoque cuantitativo en un 71% y el método experimental, el más importante, el más usado a lo largo de esos 65 años de investigación. Y por supuesto, el paradigma pospositivista era el que de manera hegemónica dominaba la investigación en esta revista importante. Y decían los autores, en términos de región, el 84.2% de los autores son de Norteamérica. Volvemos a, si sumamos las cifras, volvemos al 90 y pico % del norte global, dominando el journal hegemónico. Y concluían que lento proceso hacia el avance de la apertura y la diversidad de pensamiento. Por supuesto que no había nada de eso, porque quienes producían el conocimiento, a quienes citaban y quienes dominaban ese conocimiento eran fundamentalmente de ese norte global. Estas son las supuestas escuelas de pensamiento paradigmas y, de nuevo, un fenómeno exclusivamente eurocéntrico, ¿verdad? Pero bueno, ¿quiénes establecen esas reglas del juego? Ya vimos la revista, ya vimos las teorías, ya vimos la producción, pero fíjense que hay una serie de estudios muy contemporáneos. En la revista que salió esta semana de Communication and Culture, hay 4 o 5 artículos que están discutiendo esto de comunicación muy blanca,
a partir del famoso texto de Chakrabarty del año 2018, que se ha convertido, fíjense ustedes, en el artículo más citado en el Journal of Communication. Es decir, hoy por hoy el artículo más citado es el artículo que cuestiona y critica la producción de discriminación que existe en los journals hegemónicos en el contexto norteamericano. Pero ¿por qué se da esta producción? Porque quienes están en los comités editoriales, en los consejos, son fundamentalmente autores, pensadores académicos del norte global. Fíjense ustedes, 87.7% pertenecen a el norte global. ¿Y cuántos académicos están en los journals hegemónicos? Los 92 journals, solo el 1%. Entonces, aquí ya empieza a tener claridad por qué citan, por qué dan cabida a ciertos artículos, por qué hay ciertas epistemologías, ciertos autores, ciertas teorías que solamente se reproducen de manera perpetua en estos journals. Ahora vámonos a Europa. Este artículo de Ganter y Ortega es fascinante. Ellos no miran el contexto norteamericano, sino que se centran exclusivamente en el europeo. Revisan ECREA, que es la Asociación de Investigación de la Comunicación Europea, ¿de acuerdo? Y revisan los 7 journals de Europa más importantes en estudios de medios y comunicación. Y fíjense ustedes los datos, cómo coincide con lo que venimos argumentando. Los editores, los miembros del comité editorial, los que revisan los artículos y aceptan y aprueban y dan paso, son fundamentalmente de Norteamérica y de Europa. Miren lo curioso, inclusive en Europa, la mayoría de miembros del comité editorial son norteamericanos. Por supuesto que esto no es nada nuevo. Si yo le preguntara a ustedes cuántos de las personas que observamos ahí son de color, cuántos tienen pinta latinoamericana, cuántos parecen, por ejemplo, cuántas mujeres están presentes, ninguna. Las narrativas que dicen sobre el origen de la comunicación señalan a estos supuestos padres fundadores, pero ignoran que, por ejemplo, ya en el 1827, tanto los afrodescendientes como los nativos indígenas del contexto norteamericano tenían sus propios medios de comunicación y habían hecho un trabajo extraordinario en poner la causa esclavista, por ejemplo, discutirla y cuestionarla. Los linchamientos fueron uno de los temas fascinantes del Freedom Journal, que empezó a hablar desde 1827. Los problemas de querer indoctrinar a los indios y de alguna forma volverlos a la religión protestante central norteamericana. Estaban presentes en muchos de estos periódicos, el Cherokee Phoenix, que era una de las primeras publicaciones. Pero ¿por qué estos maravillosos padres de la teoría de la comunicación nunca se interesaron por estos temas? Porque no pertenecían a la élite, porque no significaba un control, porque no implicaba manipulación y porque estas personas no tenían recursos para pagar la investigación. Pero fíjense ustedes otra cosa extraordinaria que está ocurriendo y tiene que ver con todo este movimiento. Si siempre hablan de los padres fundadores, resulta que ahora existen las madres fundadoras. Y lo que ha descubierto la investigación es que muchas de estas mujeres hicieron un trabajo tan importante como esos padres fundadores. No obstante, por ser mujeres y por ser de alguna forma sometidas a el sistema patriarcal de la época, ninguna de ellas tuvo el crédito que merecía. Fíjense ustedes lo que plantea Flick. Algunas de ellas fueron coautoras de, en promedio, 6 de las 10 artículos más importantes, pero ninguna de ellas sobresale en la investigación como madre fundadora de la teoría de la comunicación. Herta Herzog, por ejemplo, es un caso extraordinario. Ella se dice que es la verdadera madre de la teoría de usos y gratificaciones, que es citada como de las más importantes y más citadas a nivel internacional. Pero resulta que fue una investigación de los 30, finalizando los 30, que ella hizo con las amas de casa para descubrir eso, de cómo utilizaban, se gratificaban con la radio en las telenovelas para de alguna manera soñar y de alguna manera olvidar los problemas que tenían en la vida cotidiana. Toda esa investigación y todos esos aportes eran el insumo que cogían los investigadores hombres para finalmente acuñar las teorías, publicarlas, cuando el trabajo
sucio, pesado, lo habían hecho las mujeres. Miren este dato que les coloco, que está investigado. Mientras que nuestro adorado Teodoro Adorno cobraba $42 por página cuando investigaba, Herta Herzog, que era doctora en psicología, educada en Austria, le pagaban 1.39 por página. Es decir, había una discriminación extraordinaria cuando buena parte del conocimiento también lo producían ellos. De hecho, Robert Merton, se supone que se atribuye el famoso técnica del grupo focal y la investigación dice que fue Herta Herzog quien utilizó por primera vez y quien fue la que terminó de alguna forma realmente mejorando y refinando esta técnica de investigación, pero su crédito queda por completo olvidado. Entonces, lo que observamos es que hay unos rasgos muy definidos que todavía están presentes en estos journals. La investigación blanca, como lo decía Chakrabarty, solo citan a los autores blancos, solo las teorías que dan cabida son aquellas que plantean las universidades hegemónicas. Han hecho estudios en donde se dice que 5 universidades top en Norteamérica son las que producen buena parte de los artículos que se publican en estas, y son universidades que de alguna manera citan a los mismos autores. Entonces, si queremos explicaciones sobre esto, por supuesto que está la dependencia académica, en donde centro y periferia coexisten, pero el poder y dominio de los recursos simbólicos y materiales, ¿en dónde están? En el centro. Y son ellos los que establecen las reglas del juego, son los que dominan el concierto internacional y por lo tanto son los que dicen qué le dan paso y qué no le dan paso para que en última se discuta como teoría o como hallazgo importante en la investigación. El giro decolonial, sin duda, es una propuesta extraordinaria que nace en América Latina y que pretende retar ese eurocentrismo que ya vimos que permea no solamente la comunicación, sino también las ciencias sociales, que la domina y que de alguna forma lleva ya siglos siendo algo impuesto, ¿cierto? Y que no hemos retado, no hemos cuestionado desde este sur global, ¿verdad? Entonces, por eso esa desobediencia epistémica que nos habla Vignolo es esencial. Eso de romper el locus de enunciación y que ya cambie, que no sea Europa o el norte global, sino que cambie de centro. Y por supuesto, Bourdieu no podía faltar en esto de que la ciencia es un juego, hay unas reglas. ¿Quiénes establecen las reglas? Los que están posicionados y ya tienen un prestigio en ese juego. ¿Y en qué consiste esas reglas del juego? Ya las estamos viendo. Hay que publicar en inglés, hay que publicar en estos journals. Solamente caben los métodos cuantitativos experimentales. Solamente podemos citar a ciertos autores y ciertas teorías. Y sencillamente es la manera para tener cabida. Pero ¿por qué esas personas que están en el poder establecen las reglas de juego? Porque ellos mismos quieren seguir capitalizando más poder y seguir en esos procesos de dominio para de alguna forma estar dominando el juego y ganar mayor capital. Sabemos que no es solo capital cultural, capital social. Todo esto, cuando un profesor asciende a asociado, profesor, se traduce en sueldo, se traduce en recursos, se traduce en posibilidad de aplicar para fondos internacionales. Entonces, todos estos elementos que están aquí, por supuesto que tienen cabida en este contexto hegemónico, ¿verdad? Pero bueno, y esto es ya la parte de cierre. ¿Qué podemos hacer? Es mucho lo que podemos hacer. Y nuestra primera propuesta es que ASICOM, que es nuestro anfitrión hoy en día, tiene que, y seguramente sé que se ha discutido y sé que es un proceso que viene, tiene que tener su revista. Y tiene que tener una revista que se consolide en Colombia y gradualmente en América Latina y, por supuesto, a nivel internacional. Eso hace parte de cambiar el locus de enunciación. Fíjense ustedes que hay una propuesta extraordinaria que está ocurriendo en Argentina. Hoy, las principales universidades y los centros académicos, pero también las reglas del juego en el contexto de la educación en América Latina han posicionado a las publicaciones en Scopus e ISI como un nuevo valor. Y resulta que tenemos que publicar ahí si queremos estar en los famosos rankings que nuestras universidades constantemente pelean, ¿cierto? Y que se publican de una manera extraordinaria cuando sale el ranking de Shanghai, el ranking de Time Higher Education. Pues resulta que en el contexto
lo que están pidiendo es, no tiene que ser precisamente esas bases de datos mainstream o dominantes las que deban mandar en América Latina. Hay otras bases de datos. De hecho, América Latina es pionera en el contexto internacional en la investigación Open Access. Fíjense ustedes, las revistas más importantes que tradicionalmente han existido en América Latina han sido Open Access, o sea, Chasqui, Diálogos de la Comunicación, tantas publicaciones en varios contextos en el Cono Sur no cobran como estas grandes bases de datos que son unos consorcios económicos internacionales. Entonces, sencillamente valorizar y posicionar estas bases de datos nuestras y que tengan el mismo valor que se pretende hoy en día con esas otras bases de datos que ya conocemos. Fíjense los de Inglaterra y Francia. En Inglaterra se descarga por un año, por un semestre, académicos para que evalúen la producción de los investigadores y no dan punto por donde aparezcan publicados, sino por el valor intrínseco de la publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que un capítulo de libro, que un libro puede tener mucho más valor que el artículo publicado en el Journal of Communication cuartil 1, porque no valoran el lugar donde fue publicado, sino el valor intrínseco que aporta al conocimiento, a la ciencia, al avance de la teoría. Eso ocurre en Inglaterra, eso ocurre en Francia. Entonces, esto quiere decir que ya hay contextos en los cuales esta hegemonía de las bases de datos no es la base para, digamos que, la promoción en las universidades, para ascender en el escalafón docente, para ser clasificado como senior en los rankings de conciencia. Entonces, todo esto son cambios que necesitamos impulsar desde la academia y que cojan mayor fuerza. Fíjense que hay producción local, nacional, regional, internacional, y toda ella es válida. Ocurre que por estar publicando o querer publicar en estas bases de datos internacionales, se abandonan los temas locales. Entonces, ya los temas propios que podrían permitir dimensionar o, si se quiere, dinamizar procesos en el contexto local, han quedado rezagados, porque la presión de publicar en revistas de alta indexación nos lleva a preferir esos temas locales, dejarlos a un lado y colocarlos internacionales. Entonces, la idea es cómo retomamos ese valor local y empezamos a visionarlo, a posicionarlo para que realmente adquiera el valor que necesita. Algo que tenemos que hacer con los medios es que no publiquen al día siguiente que salen los rankings cuáles son las principales universidades del país, porque aparecen en el puesto 986 de los 1000 universidades. Es decir, si no educamos que estos rankings de alguna forma no realmente reflejan la realidad de lo que es la producción de conocimiento, es decir, se va a seguir, va a seguir siendo noticia en los principales medios. Y las directivos de universidades van a querer seguir presionando para que los profesores publiquen estas bases de datos porque ellos quieren escalar posiciones en estos rankings. Entonces yo creo que eso es un trabajo interesante que también tenemos que dar para efecto de que todos estos procesos que existen cambien, ¿verdad? Por supuesto, las revistas importantes de América Latina necesitamos fortalecerlas para que también lo que ahí se publica sea no solo el contexto regional, sino sea discusión que quepa en la gran conversación internacional del campo. Esto de la desobediencia epistémica es extraordinario. Es decir, cómo reivindicamos esas formas de conocimiento campesino, popular, esos temas propios de América Latina. Cuando América Latina sobresalió en la Academia Internacional en los 70, lo hizo por valorar eso de la comunicación alternativa, cogió un peso extraordinario. Cuando las ciencias sociales fue altamente ponderada, era con la teoría que mencionamos ahorita, ¿verdad? Y resulta que fue precisamente esto de la dependencia, un constructo nuestro que hoy en día sigue teniendo vigencia. Entonces necesitamos retomar las raíces nuestras y realmente reivindicar en esos procesos esta investigación. ¿Cuánta falta hace una investigación sobre el impacto que ha tenido el Chavo del Ocho en América Latina? Fíjense que se habla de los efectos de los medios y esa ha sido la eterna preocupación. Pero ¿qué investigación de profundidad hemos visto sobre un programa tan interesante latinoamericano que a lo largo y ancho de América Latina se observó, inclusive afectó hasta la manera del lenguaje, ¿verdad? Esto de aplicar presión en todas partes es maravilloso, que no haya un panel, que no haya un
una conferencia en donde la diversidad esté presente, y eso implica autores del sur global, ¿verdad? Chakrabarty decía, las convocatorias de artículos, los eventos académicos, las enciclopedias deben tener espacio para la diversidad. O sea, deben haber académicos del sur global que también hablen de sus epistemologías y de sus formas de conocimiento y estén presentes en estos procesos. Fíjense que hay esta propuesta que queremos llevar a cabo. Hoy en día se entronizó el tema del índice H, las revistas que tanto índice H tienen, las personas. Ahora todos tenemos en la frente un índice H que nos dice qué número tenemos, o sea, cuántas veces somos citados. Pero ¿por qué no entronizamos el índice D, o sea, la diversidad? Que esos artículos incluyan autores de otras lenguas, de otras etnicidades, de otras formas de percibir, de comprender la comunicación. Por ejemplo, desde la perspectiva no occidental, sino oriental, los asiáticos tienen unas formas distintas de comprender y concebir la comunicación. ¿Qué tanto se discute o se incluye en estas revistas hegemónicas esos otros autores? Entonces, yo creo que el índice D nos daría la posibilidad de hacer más diverso y más inclusive esos artículos que hoy en día se centran en los mismos autores europeos y norteamericanos. Por supuesto, en los posgrados hay que seguir fortaleciéndolo para producir desde nuestras epistemologías conocimientos de nivel, y esta estrategia también es importante en esos journals hegemónicos que ya existen. Cómo garantizar números especiales que discutan, por ejemplo, la investigación en alguna región del mundo. El caso de Hegel y Becerra en el 2018 en el Communication Theory. Gracias a esto, alrededor de 6-7 artículos revisaron la investigación en América Latina y fueron extraordinarios porque permitieron dar a conocer muchas de las cosas que se estaban dando en el contexto internacional. De manera que, fíjense, cierro con estos datos. ¿Cuál es el libro más citado en ciencias sociales? El tercer libro es un libro latinoamericano. De manera que eso nos indica que por supuesto que hay mucho que hacer, hay mucho por aportar y no podemos seguir siendo ese 1.5% que hoy en día existe. Tenemos que sencillamente dar a conocer que en América Latina se están haciendo muchas cosas, se están haciendo muy bien, pero que definitivamente están silenciados, están de alguna manera apartados porque no hacen parte de ese circuito internacional cuyas reglas del juego las establece exclusivamente el norte global. Dejo hasta ahí estas ideas y doy paso al colega Torrico para que luego podamos seguir el debate. Voy a intentar salirme de aquí. No sé si Isabel retoma y yo voy saliendo. Gracias, profesor Jesús Arroyave. Pues varias ideas, una lista grande de ideas, como dijimos al principio, viejas y nuevas preocupaciones se incorporan. Las estamos acopiando, vamos a darle paso al profesor Eric Torrico y al finalizar su participación, entonces, abrimos un espacio para el diálogo a partir de las preocupaciones generadas en el chat. Profesor Torrico, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes al profesor Arroyave también y a todos los amigos, colegas de la ASICOM y a todos los que se han dado cita ahora para que podamos conversar sobre esta cuestión tan urgente en la región. Entonces, les mando un saludo en general, también a los colegas de Bolivia, veo que hay algunos del Ecuador, y por supuesto a todos los colombianos y colombianas que están siguiendo la conversación. Yo he titulado esta presentación Una comunicación en las sombras, Latinoamérica vista desde el occidente. Entonces quisiera primero explicar muy rápido algunos conceptos y términos que están involucrados en este título. Comunicación, primero, en dos sentidos. Por una parte, como el proceso social intencional de relación o de interrelación significante en el que todos los humanos estamos comprometidos. Y esto, en términos didácticos, lo podemos anotar con C minúscula. La comunicación con minúsculas, el proceso, el hecho,
Y el estudio de ese proceso es lo que vamos a entender aquí como comunicación con mayúscula. Entonces, ese es un primer término. Luego, Latinoamérica. ¿Qué es Latinoamérica? Es una región, todos lo sabemos, pero es una región no solo geográfica, sino también cultural y además histórica. Latinoamérica se conforma como producto de la acción colonial europea y de su posterior prolongación estadounidense también, pero al mismo tiempo se conforma la región contra esa acción colonial. Hay como un movimiento en dos sentidos para que surja América Latina, que es además una denominación que está puesta en discusión desde hace un tiempo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención una redenominación que ha sido propuesta por el colombiano Arturo Escobar, que es Aviala Afro-Latinoamérica. Es un concepto, podríamos decir, muy interesante porque da lugar a que pueda integrarse en este nombre toda la diversidad poblacional que tiene la región. Bueno, otro término que está en mi título es Occidente. Occidente también es una región geográfica, ¿sí? Una posición geográfica, pero no solo eso, sino es toda una historia, es todo un concepto de cultura que se despliega también a propósito de la acción colonial que pone en marcha el proyecto civilizatorio de la modernidad, que es un proyecto, al final de cuentas, un proyecto de poder planetario y multidimensional. El Occidente nace entonces, lo mismo que América Latina, como resultado de la acción colonizadora. Y el otro término que me he permitido poner en el título es sombras. Dije una comunicación en las sombras, pero no habría que malentender esto porque no es que estamos haciendo algo agazapados, sino más bien que nuestra comunicación ha sido escondida y existe a escondidas. Y la comunicación nuestra, en esos dos sentidos que decía hace un momento, como proceso social real de intercambio, pero también como un territorio de estudio especializado. Y tal vez convendría decir mejor que esta nuestra comunicación, la comunicación latinoamericana, no está en las sombras, sino que ha sido puesta en las sombras, ha sido descalificada, para ponerlo brevemente. Por lo tanto, la colonización resulta un hecho fundante para entender lo que está aconteciendo en general con la vida latinoamericana, pero en particular con lo que está viviendo nuestra comunicación en esos dos planos ya mencionados. La colonización lo que hace es posibilitar una constitución recíproca del occidente y el resto del mundo. Esta es una imagen, digamos, que está aportada por Stuart Hall, ¿no? Que tiene un capítulo muy interesante de hace ya varios años que titula The West and the Rest, ¿no? O sea, es el occidente que se convierte en centro y todo lo demás es la periferia, es el resto, que puede no tener mucha importancia entonces para ese centro. Y jugando con las palabras también se puede llegar a decir que en inglés, ¿no? Suena mejor, the West is the best, ¿sí? O sea, el occidente es lo mejor. Bueno, y es eso lo que se ha venido incorporando desde los tiempos de la conquista primero y después de la colonización. Es con esta colonización, en el caso de América Latina, que empieza lo que yo llamo la incomunicación. Esta palabra, para que tenga más énfasis, la podemos escribir con un guión después de in, ¿sí? Porque lo que ha sucedido es que se ha quebrado la comunicación. ¿Qué trae la colonización? Trae un choque civilizatorio,
trae la imposición cultural, trae un no entendimiento entre los que vienen de lejos y los que habitaban este territorio, y todo eso se ha de manifestar en una relación de desigualdad que casi se la considera natural. El producto que vamos a tener como resultado de todo esto, de esta incomunicación, es la subalterización. O sea, se da un proceso de constitución del otro, pero en el momento en que ese otro es constituido, y ese otro es el habitante de la actual Latinoamérica, ¿no?, que en esos años no se llamaba así, bueno, pero ese otro es reconocido como otro en una diferencia, pero inmediatamente inferiorizado. A eso se refiere la subalterización. Esto, por supuesto, puede ser entendido también como un proceso de clasificación social y finalmente de clasificación racial. Hay unos que son mejores, los conquistadores colonizadores, y los otros que son casi bestias, ¿no? No se sabe si finalmente eran humanos. Hay toda una discusión, dura casi 5 décadas la discusión en España, por ejemplo, en los tiempos de la colonia. Y esta condición de desigualdad, esta incomunicación fundante, es lo que se internaliza paulatinamente en la historia de nuestra región. Se va asumiendo esta condición en las subjetividades, en los imaginarios, en las instituciones y en las prácticas, y es a eso a lo que Aníbal Quijano llamó la colonialidad. Esta condición de inferioridad que está como aceptada entre las poblaciones de nuestra región y que no ha sido superada con los procesos independentistas de creación de repúblicas, ni con todos los procesos políticos, sociales que se ha vivido en la historia contemporánea de América Latina. Entonces, se puede decir que de esa manera, por esa vía, la colonización sigue presente. En el caso de la comunicación, esta condición de colonialidad, podríamos decir, para lo que nos interesa en esta conversación, que es epistémica y es teórica, es decir, afecta a los modos de pensar, el hecho comunicacional, pero al mismo tiempo es una condición operativa que tiene que ver con cómo se hace la comunicación y quiénes la hacen y para qué la hacen, por lo tanto. Yo identifico al conjunto del pensamiento teórico comunicacional predominante internacionalmente como la comunicación occidental. Otra vez estoy hablando de la comunicación con mayúscula, ¿no? Hay una comunicación occidental que está presente, está expresada en las bibliografías de referencia. Nada más hay que mirar con qué libros enseñamos o aprendemos teorías de la comunicación en nuestros países, e inclusive las bibliografías de producción local de América Latina reproducen fundamentalmente esta concepción occidental. Es lo que decía el profesor Arroyave sobre los padres fundadores, ¿no? Estos padres además machistas de las teorías de la comunicación. Esta comunicación occidental está igualmente presente, por lo tanto, en los programas de estudio de las carreras de las facultades universitarias. Se manifiesta de manera empírica en los principales procesos masivos de la comunicación. Nada más hay que pensar, por ejemplo, en cómo funcionan, con qué lógica se mueven los procesos de información noticiosa, los procesos de publicidad comercial o de propaganda política o religiosa. Y también la comunicación occidental está presente en las interacciones condicionadas
que hoy tienen gran vigencia en las redes virtuales, que para muchos vienen a ser el gran espacio de la verdadera comunicación, pero que si las analizamos más detenidamente, vamos a podernos encontrar con que al final de cuentas reproducen el esquema de la visión occidental de la comunicación, que es un esquema asentado en la primacía de las tecnologías, en la masividad de la llegada de los mensajes, en la búsqueda de efectos en los receptores y por lo tanto en el ejercicio del poder por parte de los emisores. Esta comunicación occidental lo que hace es convertir a la comunicación, al proceso de la comunicación, en un instrumento de poder. ¿Qué consecuencias trae todo esto? Así muy rápidamente se puede mencionar entre estas consecuencias la negación de la humanidad del otro inferiorizado. O sea, se ha dado con la conquista y colonización europeas de América una desontologización de los habitantes de la región. Y al mismo tiempo se ha dado con esta instrumentalización del proceso comunicacional una desontologización de la comunicación, ¿no? Con esta su conversión en instrumento para el control. Asimismo, podemos ver como consecuencia de esto el soterramiento de las formas de comunicación y del pensamiento de los sujetos y de los pueblos subalterizados. O sea, se desconoce lo que había habido de comunicación antes de la llegada de los descubridores, entre comillas, y hasta ahora se desconoce los procesos de comunicación que tienen lugar en nuestro territorio, que estén realizados más allá de los medios masivos o más allá de las redes digitales. En nuestro campo, en el campo de la comunicación, esto también se va a expresar en la borradura de la historia plural de las comunicaciones. ¿Cuánto sabemos de la comunicación precolombina? Por eso es interesante que haya habido ya algunos esfuerzos para recuperar esta memoria. Este libro, por ejemplo, de un colega colombiano que vive en los Estados Unidos, que se llama Leonardo Ferreira, es un intento muy válido, por cierto, de hacer una historia del periodismo latinoamericano antes de que hubiesen llegado españoles y portugueses a nuestros territorios. Y acá en Bolivia trabajamos hace como 12 años con el doctor Luis Ramiro Beltrán y las colegas Esperanza Pinto y Karina Herrera, este libro que se llama La comunicación antes de Colón, que también intenta recuperar las diferentes formas y los tipos de comunicación que había en los Andes y en la Mesoamérica precolombinos. Pero los estudios de este tipo son escasísimos y lo que tenemos más bien es la predominancia de una historia occidental de las comunicaciones, una historia en la que reina la escritura alfabética y la imprenta. Y se considera que los pueblos que no tenían ni escritura alfabética ni imprenta, bueno, eran más o menos bárbaros, salvajes, o en términos más contemporáneos, atrasados, subdesarrollados. Otro espacio en el que esta colonialidad se manifiesta en nuestro campo es la teoría, porque se ha teorizado y se sigue teorizando la comunicación casi en exclusiva desde la experiencia y la jerarquización occidentales.
Ahí tenemos una especie de star system académico, ¿no? Hay un pequeño grupo de actores que son estrellas y que son citados múltiplemente, como bien señalaba el profesor Arroyave en su exposición, y varios de sus textos, de los textos de estos autores consagrados, son considerados en la práctica versiones canónicas de la teoría comunicacional. En América Latina, de nuevo, hay que lamentar esta parte, también hay algunos autores propios de la región que simplemente repiten de manera acrítica los enunciados y la perspectiva de esta comunicación occidental. Yo les invito a revisar cuántos libros de teoría de la comunicación han sido publicados en América Latina en las últimas 2 décadas y ustedes se van a poder encontrar con una suerte de resúmenes de lo que viene de Europa y sobre todo de los Estados Unidos. Es eh, incluso a momentos doloroso revisar las bibliografías de ese tipo de libros y encontrar con que más del 95% de las referencias son extra regionales, extra latinoamericanas. Eso pasa también con varios libros españoles, ¿no? Otro efecto que ha tenido esta colonización, en el caso de la comunicación, es el reiterado desconocimiento, la marginalización e inclusive el desprecio que se tiene eh, frente al pensamiento comunicacional latinoamericano. Esto hace que la producción intelectual de la región sobre comunicación sea colocada en la periferia. Hay un cierto monopolio, además que hay una estandarización del conocimiento y de sus procesos de divulgación y de circulación. También el profesor Arroyave ha hecho mención a algunas de esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cómo se tiene que estructurar un artículo académico, en qué idioma hay que escribirlo, en qué publicaciones tiene que aparecer algún resultado investigativo para alcanzar cierta validez, bueno, y cuestiones semejantes. Y todo esto lleva a lo que, bueno, también yo había identificado como ejemplo, lo que ya citó el profesor Arroyave, un artículo reciente de Sara Ganter y Félix Ortega, ¿no?, que habla de la invisibilidad de los académicos latinoamericanos en los estudios europeos de comunicación. Solo quisiera añadir un dato de eso porque resulta muy sintomático. Estos dos profesores, que son de Alemania y de España, analizaron en 7 revistas de alta calificación en Europa, todas publicadas en inglés, un total de 2.471 artículos y solamente encontraron sobre ese conjunto 13 que están producidos por autores de América Latina, lo que representa el 0.5% de todo lo que se publicó en esas 7 revistas académicas de comunicación entre los años 2010 y 2016. Bueno, frente a esta situación, ¿qué necesitamos hacer? Debemos tener algunos propósitos y yo encuentro que el nuevo pensamiento crítico latinoamericano que se está desenvolviendo desde hace más o menos ya 2 décadas en la región y que yo identifico con el pensamiento decolonial, tiene algunos propósitos. En nuestro caso, o sea, si aplicamos este pensamiento decolonial al campo de la comunicación, creo que los propósitos podrían ser, en términos gruesos, primero, reontologizar la comunicación en su sentido humano y social. Segundo, devolver a la existencia la comunicación que ha sido silenciada y negada. Tercero, democratizar la epistemología y la teoría del campo, porque está
como ya decía, prácticamente monopolizada desde el occidente. Y finalmente, el otro propósito sería afirmar a la comunicación como un espacio estratégico. Estratégico en el sentido de que puede permitir la humanización, la rehumanización, la solidaridad, la equidad y la esperanza. Y América Latina es el lugar de la esperanza, es la esperanza de un mundo nuevo. Y ese es un elemento distintivo con el que tenemos que hacer nuestras siguientes exploraciones y nuestras acciones para incidir. Pero para tratar de alcanzar estos propósitos y seguramente otros que les sean afines, obviamente es indispensable que trabajemos. Creo que debemos trabajar al menos en 4 ámbitos. Un ámbito básico, primordial, es el académico. Hace falta que se trabaje en la formación de los profesionales y de los investigadores, en la investigación como tal y en el debate. Para esto, el papel que pueden desempeñar las universidades, las organizaciones de investigadores como la ASICOM de Colombia, la ABOIC en Bolivia, la ALAIC, que es nuestra matriz regional, pero también los investigadores individuales, los profesores individualmente o agrupados, tienen mucho que hacer. Necesitamos que se conozca más, que se analice más, que se discuta más el pensamiento regional que tenemos sobre comunicación y que se lo difunda, que se lo amplifique, que se lo potencie. El otro ámbito en el que necesitamos trabajar es, por supuesto, el de la teoría. Aquí se requiere que hagamos crítica teórica, pero no quedarnos apenas ahí, sino que tenemos que también desarrollar la producción de teoría y alentar la reinterpretación de la teoría y de la historia, pero desde la situación concreta que tiene América Latina. Un tercer ámbito de trabajo y de intervención es el político, porque aquí está en juego una relación de poder. Y América Latina tiene y puede aportar otra visión de mundo, otra visión de la historia, otra concepción de la comunicación y del futuro social probable. Y finalmente, un ámbito que no se puede descuidar en absoluto es el de las prácticas, ¿no? Pero no se trata apenas de contestar o de resistir, que ha sido la característica de la comunicación alternativa de los años 70 y 80, ¿no? Sino que se trata más bien de intentar transformar esas prácticas de comunicación en el horizonte estratégico de la rehumanización. Tenemos, creo, entonces, la posibilidad de construir una nueva comunicación alternativa. Una comunicación alternativa que esté fundada, como ya lo dije, en nuestra particular circunstancia histórica y por eso sea nativa, ¿sí? Una comunicación que permita hablar a nuestra otredad, o sea, que permita que el alter aparezca en toda su expresión, y una comunicación que promueva una disrupción en el orden epistemológico, teórico, occidental. Es decir, que sea una comunicación alteradora, alterativa. Creo que estamos todos llamados a esta tarea, que es la tarea de la decolonización comunicacional. Hasta aquí llego y estoy atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, profesor Eric Torrico. Pues hemos tenido en esta tarde el despliegue del problema de la investigación en comunicación desde 2 enfoques, desde 2 perspectivas y conformación completamente distinta, pero que finalmente se unen
en una solución más o menos similar, ¿sí? Una de las preguntas abiertas al inicio de este espacio se centraba en comprender si los nuevos escenarios sociopolíticos, pero también tecnológicos, podrían ser una oportunidad, y esto queda aquí en el camino, y hay algunos comentarios que vamos a dejar abiertos y ya vamos a dar para iniciar la conversación con nuestros invitados de hoy. Pues tenemos como parte similar que más que resistir se requiere, y el reto es una organización interna hacia adentro, ¿sí? Recojo de ambos expositores eso, la necesidad, tanto bien sea que se llame desobediencia epistémica o bien sea que se llame transformación de nuestro objeto del conocimiento, se necesita una organización hacia adentro y una dinámica organizada y sistemática. Dejo por acá, alrededor de este pequeño resumen que he hecho, algunos comentarios. Entonces, pareciera una situación muy similar a la que se diagnosticó en los años 70, ya el profesor Eric Torrico cuenta y habla de las mismas estructuras de poder, de relación de poder que se han venido repitiendo, pero que es necesario una organización hacia adentro, quizás una mirada más hacia adentro antes que la resistencia. Por acá hay otro, voy a hacer, profesor Jesús Arroyave y profesor Eric, un paneo de los comentarios para que ustedes tomen nota y alrededor de alguna de esas preocupaciones centrales puedan hacer una intervención final más general atendiendo a esas preocupaciones. Hay que crear el modelo de nuestra región desde nuestra perspectiva. El conocimiento no tiene nación, y aquí se abre otra de las preocupaciones de los asistentes, que es el sistema país, digamos, cómo generar organización desde las distintas capas, país, institución, frente a este problema hegemónico que continúa pese a que hay diversas oportunidades. El profesor Jesús Arroyave habló de los esfuerzos red que hay en Latinoamérica, Cielo, Latindex, Redalic, e incluso yo añado la referencia, que ha sido esfuerzos región por tratar de incrementar la visibilidad científica y académica alrededor de nuestras áreas de conocimiento. Sin embargo, hay un gran obstáculo en nuestras instituciones. Se apunta incluso, ambos apuntaron a la responsabilidad que significa y el reto grande que significa este problema para organizaciones como ASICOM y organizaciones internas en cada país asociadas a nuestra área del conocimiento. El objetivo es enriquecer y fortalecer nuestro modelo, innovar, pues vamos más o menos por allí con la misma preocupación. Vamos a ver si veo otro comentario. Las universidades no valen o no cuentan esa producción intelectual si no publicas en las grandes redes ya reconocidas internacionalmente, sobre todo asociadas con los países hegemónicos, parte del problema. ¿Cuántas de estas investigaciones son traducidas en español e inglés? Se introduce el asunto del idioma como un dilema en algunos de los comentarios, pero en todo caso pues se apunta a la visibilidad mayor de la producción científica en español. La Universidad Colombiana como institución contribuye a estas desigualdades. Algunos apuntan a un problema de autoestima al interior de las instituciones. Para el doctor Torrico, cómo afrontar hoy por hoy el tema de la comunicación patriarcal y racista que se fundan en los diferentes medios de comunicación hoy existentes, que también fue parte del centro de la ponencia del profesor Jesús. Hay un caso acá muy asociado con Bolivia. Voy a dejar los comentarios, creo que hice un grueso de las principales preocupaciones que en el fondo responden a cómo terminar enfrentando, cómo hacer frente a este gran reto de organización interna y hacia adentro en
esa necesidad de seguir transformándonos, no solamente desde el punto de vista epistémico, procedimental, sino conceptual y la mirada que hacemos frente a la comunicación como objeto de estudio. Profesor Eric Torrico y profesor Jesús Arroyave, muchas gracias por estar acá. Les dejo entonces a ustedes como esas preocupaciones que les permitirán hacer un cierre atendiendo a la intervención que hicieran los que nos acompañaron en esta oportunidad, que hasta ahora son 170 personas. Yo no estoy escuchando, no sé si el profesor Jesús Arroyave está iniciando su intervención. Ok, ¿me escuchan ahora? Ah, sí, sí. Ok, correcto, muy bien. Ok, bueno, de pronto recogiendo algunas ideas y empezando aquí como el diálogo para darle enseguida espacio a Eric, algo que mencionaba yo en la presentación tiene que ver con cómo en un momento dado estas revistas indexadas en Scopus y anteriormente EASY, ahora llamada Web of Science o WOS, resultaron teniendo un valor estratégico para las universidades en los contextos de América Latina. Es decir, de un momento a otro se volvió obligatorio, una presión institucional se empezó a sentir para que los profesores e investigadores publicaran exclusivamente en estas revistas. Esto está asociado a un fenómeno que se viene estudiando, yo lo mencioné tangencialmente, pero es un desarrollo mucho más amplio, de un concepto que se habla de la tiranía del ranking. Y es que básicamente pretenden que todas las universidades del mundo entren a luchar, a pelear en ese famoso ranking de Shanghai o el de Times Higher Education, el QS, que publican anualmente, y ya se ha convertido como un parámetro que las instituciones usan inclusive para promocionarse a nivel de la mejor institución rankeada en el país, como garantizando esto de el reconocimiento internacional. Pero resulta que mientras Harvard, Princeton, tienen todos los recursos del mundo y le dan a sus investigadores no solamente dinero para que ellos mismos hagan las investigaciones que quieran, sino que participan en grandes fondos internacionales con muchas ventajas. Entonces, intentar producir el conocimiento que lleva a cabo algunas de estas instituciones con todos los recursos, con todo el apoyo, yo creo que quedan de alguna forma invisibilizados cuando las instituciones empiezan a demandar publicaciones en estas grandes bases de datos. Yo ahora mismo me encuentro en Múnich, por eso aquí está oscuro, van siendo la medianoche, 12:30. Estoy en un proceso. Resulta que mis colegas en Múnich cuentan con 9, 10 doctores asistentes que les apoyan en sus procesos de investigación. La universidad que ocupa el primer ranking en el área de periodismo y comunicación es Ludwig Maximilian University, que es en donde yo me encuentro en este momento. Pero por supuesto, cuando un profesor tiene, y no estoy hablando de estudiantes de doctorado, estoy hablando de doctores graduados que ya han llevado a cabo procesos de investigación de mucho rigor. Y cuando un profesor tiene 8, 10 asistentes para que hagan lo que este profesor les pida, con sueldos muy competitivos, con recursos, con procesos de acceso a información de primera mano, acceso a software para hacer procesos de análisis. Es decir, competir a ese nivel en universidades de América Latina que no cuentan con los mismos recursos, estamos hablando de una gran diferencia. No obstante, ese mismo profesor de LMU que publica en el Journal of Communication en cuartil 1 o en cuartil 2, quieren pretender hacer la misma exigencia en América Latina sin recursos, sin apoyos financieros, inclusive sin acceso muchas veces a estos artículos, que en promedio un artículo puede costar 35 euros, $40.
si uno quiere de pronto estar un poco enterado en qué va la discusión. Entonces, precisamente esa propuesta que viene liderando esta investigadora argentina, Bagel, es estupenda, porque lo que nos está diciendo ella es, ¿por qué vamos a seguir esos parámetros si hay otras bases de datos importantes que han venido consolidando un prestigio y que también pueden dar a conocer la investigación que se lleva a cabo en nuestro continente? Es decir, eso que mencionaba yo, que en Argentina es hoy por hoy a nivel de producción intelectual. Es decir, no significa que si no publicas en cuartil 1, cuartil 2 o en estas famosas bases de datos, no vas a ascender a los escalafones de tu proceso académico. No, resulta que si ya lo estás haciendo y estás produciendo investigación de calidad, no tiene que ser necesariamente en las bases de datos hegemónicas. Un buen libro, un buen capítulo de libro, un buen artículo en cualquiera de estas revistas también prestigiosas de América Latina debe tener un valor tan importante como lo otro que se está llevando a cabo. Entonces, de una parte, por eso decíamos, ¿cómo podemos nosotros, grupo de presión ASICOM, empezar a precisamente hacer fuerza en los ministerios de educación, estas asociaciones, para que se visibilice el problema y se dé cuenta que no se trata tan solo de presionar para querer estar en estos rankings internacionales cuando no se están dando las mismas condiciones de competencia que los otros académicos? Entonces yo creo que uno, eso es estratégico, por hoy va eso, y de pronto también mencionaba esto de fortalecer nuestras revistas. ¿Cómo podemos también, yo creo que el ejemplo clásico es el journal Comunicar. Comunicar, que fundamentalmente ha sido el impulso de un investigador, obviamente acompañado por una red extraordinaria como es José Ignacio Aguadet. Él, con su esfuerzo y con haber movilizado una gran cantidad de... Fíjense que no está vinculado a ninguna institución. Comunicar no pertenece a la Universidad de Huelva, pertenece a una asociación de académicos que lidera José Ignacio. Y han logrado convertir ese journal en uno de los más importantes, publicando todo el tiempo en español. De hecho, de acuerdo a la investigación de Demeter, el tercer país que más produce en WOS es España, pero fundamentalmente por esa revista Comunicar que ha venido liderando José Ignacio Aguadet. Entonces yo creo que hay ejemplos, así como mencionamos el libro más citado de Paulo Freire. Es decir, hay circunstancias que podemos trabajar con calidad desde nuestras propias epistemologías, como bien lo mencionaba Eric, y hacer todo un trabajo de rigor para que también converse con la investigación internacional y las maneras como nosotros abordamos el conocimiento, los procesos que llevamos a cabo en la región puedan tener visibilidad en ese otro contexto. Bien, muchas gracias, profesor Jesús. Entonces, vamos a darle, profesor Eric, el espacio y luego vamos a dar la oportunidad a unos 2, 3 personas de las que nos están acompañando que quieran hacer una última intervención de manera oral. Les agradecemos a todos por estar allí acompañándonos toda esta tarde. Profesor Eric. Sí, gracias. Creo que un punto de partida indispensable es el conocimiento, la recuperación y el desarrollo del pensamiento comunicacional latinoamericano, que está marginado aún dentro de nuestra propia región. Yo no sé cómo les va por allá en Colombia, pero habría que revisar cuánta presencia tienen los autores latinoamericanos, las ideas de los autores latinoamericanos, las propuestas que se han hecho, que se están haciendo hoy mismo en los programas de estudio, en los foros, en los congresos que tenemos. Entonces, esto es determinante para desarrollar una identidad propia y para pensar en alguna proyección. Si nos empoderamos, podremos tener una presencia internacional más consistente, por supuesto. Esto implica que potenciemos a la academia. Es verdad que nuestra
en nuestra región, en nuestros países, tenemos muchas limitaciones. Estamos en desarrollo en algunos casos. Voy a hablar, por ejemplo, de Bolivia. En Bolivia hay 45 carreras universitarias de comunicación, pero los programas de posgrado recién se están desarrollando y estamos, en el mejor de los casos, en el nivel de la maestría. Tenemos que dar el paso, el salto hacia el doctorado, nos ha de llevar seguramente unos años. Bueno, hay esfuerzos muy, muy valiosos, estamos, creo, apuntalando esto acá en el país, pero obviamente no tenemos las mismas condiciones con las que ya trabajan en otras naciones que producen en grandes cantidades, por ejemplo, de publicaciones académicas, ¿no? Y en varios casos en los países de la región, la situación es también así de precariedad. Hay países que están bastante peor, digamos, ¿no? No voy a hacer ahora una escala de las posiciones, pero en general necesitamos potenciar nuestra academia. Y también necesitamos potenciar el trabajo intelectual, el diálogo intelectual, el debate intelectual y la práctica productiva en espacios externos a la academia. Ahora sí podemos desarrollar mucho las redes de colaboración. Estas tecnologías nos ayudan bastante e incluso podemos desarrollarlas no solo eh, intrarregionalmente, sino en colaboración justamente con colegas de las otras latitudes, ¿no? Que también están, creo, volcando la mirada, por lo menos los más críticos, hacia estos vacíos que tiene nuestro campo y a estos problemas de marginación, de discriminación, de limitaciones, y entonces podemos ir construyendo entre todos otras oportunidades que den lugar, efectivamente, como alguien decía por ahí, a la innovación. Yo estaba recordando algo que decía don Luis Ramiro Beltrán cuando le preguntaban cómo se desempeñaban los pensadores de la comunicación en América Latina en los años 70, cuando las máximas posibilidades de que se interrelacionaran se daban por el correo postal, ¿sí? O eventualmente en algunas reuniones que no tenían precisamente que ver con comunicación, sino con el trabajo de algunas organizaciones multilaterales que les permitían un encuentro casual. Así más o menos fue que nació, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ¿no? Aprovechando que había un grupo de expertos de la región reunidos para cualquier otro tema, bueno, decidieron también crear una asociación que hoy felizmente está fortaleciéndose mucho y es la mejor representación de la comunidad académica de la comunicación que tenemos en nuestra zona. Entonces, a diferencia de los 60, de los 70, hoy hay mejores condiciones, ahí debemos agradecerles, repito, a las tecnologías, para que podamos hacer este trabajo compartido y podamos entrar en otros espacios que hasta hace no mucho estaban vedados para nosotros. La idea de desarrollar las publicaciones propias es también fundamental, la apoyo plenamente. Tenemos que visibilizar nuestro trabajo y para eso podemos crear nuestros propios medios de divulgación con altos estándares, ¿sí? Porque no tenemos que someternos simplemente a las estructuras internacionales, sino que hay que enfrentarlas donde corresponda. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho, puede resultar anecdótico, que en gran parte de las universidades latinoamericanas se haya asumido como norma el estilo de la American Psychology Association, ¿no? Para la redacción de textos, ¿sí? Y se lo hace de una manera acrítica. Por ejemplo, un elemento básico, cuestionable de la referencia, del asiento bibliográfico que recomienda APA,
es la invisibilización del nombre del autor, porque nos pide que se ponga el apellido y la inicial. Entonces ahí desaparece el autor. Pero se lo hace, o sea, se aplica eso sin pensar en las consecuencias que puede tener. Y hay otros aspectos más, ¿no ve? Entonces podríamos ir abriendo brechas. Por ejemplo, la estructura del artículo académico típico, que es una estructura trasladada desde las ciencias duras, que no se compadece de las variables sociales que siempre implica un trabajo en el área de comunicación y obviamente en el área general de humanidades y de las ciencias sociales. Entonces, no podemos, y lo mostraba el profesor Arroyave en los datos, no podemos seguir alentando por la aplicación acrítica de ese tipo de estructuras, que por ejemplo, la mejor forma de hacer ciencia, de generar conocimiento en comunicación, pase por la experimentación, ¿sí? Como método único, legítimo, cuando la experimentación puede ser sumamente compleja para aplicarla en los temas sociales. Necesitamos entonces desbordar los límites del proyecto moderno de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología, y enriquecer aquello de positivo que sí tiene también ese proyecto, con la experiencia propia de la región, de los pueblos de la región que son tan variados y que además tienen una cantidad muy grande de necesidades, porque de lo contrario estamos siendo meros reproductores de los modelos que vamos a seguir cuestionándolos siglo tras siglo sin que realmente aparezcan posibilidades de salida efectiva. Por eso, por ejemplo, también me pareció sumamente pertinente la propuesta de que se impulsa este índice D, ¿no? El índice de la diversidad, de la democracia también podríamos decir, ¿no? Porque esa es la nueva lucha, es una lucha por democratizar los espacios, democratizar las sociedades, democratizar el conocimiento. Y ahí es que estamos todos convocados, porque en la medida en que hagamos fuerza colectiva, también lo decía Jesús, en que nos convirtamos en grupo de presión, podemos tener en el horizonte la posibilidad del cambio. De lo contrario, vamos a seguirnos repitiendo en los lamentos y vamos a tener que acomodarnos en los esquemas que nos vienen del norte global. Bien, muchas gracias, profesor. Por acá estamos leyendo distintos comentarios, hasta saludos de estudiantes de ustedes, que podrán ustedes leer con calma, pero vamos a hacer un pequeño paneo de algunas preguntas que quedaron allí, a ver si el tiempo nos permite hacer una nueva ronda de participación ya antes del cierre. Por ejemplo, a ver, permítame, es que son muchas. Publican alta cuota de autores extranjeros, pues ya este tema se tocó. Se podría decir que antes de la llegada de los españoles había una comunicación costumbrista o natural, es decir, que el conocimiento se transmitía de forma verbal y no tan teórico como en el occidente, y que lamentablemente al no ser escrito no tenemos más datos y se perdió una información valiosa, me imagino que apuntando a parte de lo que comunicaba el profesor Eric. ¿Cómo apoyar más en la producción regional de conocimiento? Pues están abiertas acá las posibilidades que ya han ido hablando nuestros invitados, cómo encontrar alternativas comunicativas eficientemente descentralizadas, es parte de la búsqueda que ambos han estado conversando. En mi caso, cuando abordo usos y gratificaciones, siempre cito el trabajo de Herta Stock, es una forma de reconocer el aporte de ella.
Bien, pues seguimos hablando de la invisibilidad no solamente de la región, sino de la mujer, y en este caso es interesante parte de la crítica que hace el profesor Eric a unas normas que apunten solo al apellido. La gente dibuja, sigue dibujando en su cabeza la idea de una autoría masculina. Son como nuevos temas en agenda de los cuales pues vale la pena rescatar. El arte, cómo van esos modelos de comunicación, pregunta a alguien. A ver, unas últimas por acá. La pregunta Eva Asistiri desde Bolivia. La condición que hubo en la colonialidad, en la comunicación, cambió radicalmente en la actualidad. Es una pregunta claramente para el profesor Eric. Una inquietud promovida por los planteamientos centrales sobre retos en la producción académica en estos tiempos. ¿Cuál es su perspectiva frente al ámbito de expansiva oferta de pregrado de comunicación en Colombia, en esa lógica profesionalizante que ha venido instrumentalizando los currícula con fuerte acento en la tecnologización de destrezas? Quizás pues alguno de ustedes podría apuntar, a lo mejor el profesor Jesús un poco más. Saludos al profesor Arroyave desde Colombia, de su estudiante Luz Marina Alonso. El tema que proponen es importante mirar desde otros paradigmas de la comunicación. Ya hemos ido conversando sobre esto. Pues más que todo, hay comentarios que los expositores podrán leer. ¿Qué es lo deseable en la formación de investigadores en América Latina, acorde al conocimiento de las realidades sociales y más allá de los medios de comunicación? El profesor Eric ha ido asomando parte de las rutas. De todas maneras, no hay nada definitivo. Pareciera que el camino es largo en términos de esta búsqueda epistémica propia. Es decir, yo me voy a permitir ir cerrando acá. No sé si tocan el tema de los currículas en las escuelas de comunicación, en los programas de comunicación, los posgrados. De qué manera podemos realizar una investigación comunicológica desde la inmersión social y la transformación en las comunidades indígenas y sus lenguas tradicionales. Pues prácticamente esta serie de comentarios es una agenda abierta de temas que continúan en discusión y que forman parte de ese proceso inacabado de nuestra búsqueda epistémica. El profesor Jesús, profesor Eric, ¿hay algunos de los comentarios, planteamientos, preguntas acá sobre los cuales quisieran hacer alguna última idea cierre? No escucho. Bueno, sí, quería reiterar que esta propuesta de buscar nuestro propio modelo, de explorar otras alternativas, de buscar otras opciones para no ser de alguna manera víctimas de un sistema que ya está establecido y que pretende ficharnos, organizarnos de alguna forma sin dar mayor opción. Yo creo que esta autora Bagel, argentina, tiene una propuesta bien interesante. Ella está trabajando en algo que se llama Oliva. Y es como, en ese sentido, yo creo que tenemos que ganar mayor sistematicidad en la producción del conocimiento en los distintos países. Es decir, lo que se pretende es cómo, en efecto, también medir el impacto de nuestra investigación, pero en nuestra propia región. No ya con el factor H, no ya con el tema exclusivamente de estas bases hegemónicas internacionales, sino desde la misma perspectiva de América Latina. Cómo eso que se publica puede trascender a varios niveles, no exclusivamente a nivel de citación. Cómo puede tener un impacto en el contexto práctico, ¿de acuerdo? Es decir, si yo hago un ejercicio de investigación aplicado en una comunidad, ¿de qué forma ese conocimiento se traduce en algo concreto que puede inclusive solucionar procesos
facilitar de alguna manera discusiones puestas en común. Es decir, y eso también podría tener eventualmente un impacto que no necesariamente lo podemos mirar en cuántas veces fue citado. Entonces, ese otro modelo, si la praxis es tan importante en América Latina, si la realidad nos presiona a que también busquemos modelos de investigación que se traduzcan en propuestas concretas para el beneficio de la región, porque no también habrá otras alternativas para que esa medición también de pronto sea observada desde esas otras posibilidades. Entonces yo creo que sí se están haciendo cosas importantes, se están avanzando, y en la medida en que ya se concreten estas alternativas, yo diría que ya vendría lo que nos decía Eric, una posición política de ver cómo se puede ejercer una cierta presión de grupo, una presión institucional, una presión a nivel asociativa, para que empiezan a tener mayor aceptación esas otras formas de medición que compitan con lo hegemónico que existe. Gracias, profesor Jesús. Profesor Eric, para terminar ya, estamos en los últimos minutos de este espacio. Sí, yo quisiera intentar muy escuetamente responder a las dos preguntas que mencionaba Isabel. Una sobre las formas de comunicación precolombinas. Obviamente la principal ha sido la comunicación oral, ¿no? Pero si ampliamos el concepto de comunicación, nos vamos a encontrar con otras formas. Por ejemplo, la música, la vestimenta, la pictografía, la cerámica, la escultura, la danza, los textiles. Bueno, en todo eso estaba expresándose cada pueblo precolombino. Y hay interesantes estudios también en el ámbito internacional que hablan de que la escritura no es apenas aquello que se puede considerar registrado con unos signos alfabéticos, ¿no? La escritura es todo aquello que puede permitir dar cuenta del pensamiento, de las ideas, de los sentimientos de las personas o de los grupos, y que esté asentado en cualquier tipo de soporte y con cualquier tipo de representación. Entonces hay que cambiar, a eso por ejemplo se refiere esta idea de abrir brechas, ¿no? Hay que cambiar el concepto de escritura para tener una comprensión más amplia de los procesos comunicacionales también. Lo otro que preguntaba alguien era sobre si la colonialidad permanece. Eso es lo que sí comenté aprovechando el concepto de Aníbal Quijano. La colonialidad es lo que se ha quedado como resabio en todos nosotros y en nuestras estructuras institucionales y de imaginarios, que nos lleva a tener una condición subalternizada, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que también intentar superar. Es más o menos lo que hace ya como 60 años fue trabajado en México con la noción de colonialismo interno también. Y quería aportar un dato desde América Latina sobre la participación de las mujeres en la producción intelectual en comunicación. Yo tengo un trabajo referido al tema de qué cosas y más o menos cuánto han contribuido los pensadores latinoamericanos al campo conceptual de la comunicación. Entonces, en una revisión que hice desde la década de 1960 hasta la década de 2000, encontré 42 autores latinoamericanos que hicieron propuestas de conceptualización de la comunicación explícitas, que han sido manifestadas en libros, en artículos académicos o en ponencias.
Eso no quiere decir que sean los únicos autores que han hablado del tema de la comunicación. Tenemos cientos, ¿no? Pero los que han trabajado conceptualizando el hecho comunicacional han sido 42. Y de esos 42, solamente el 15% son mujeres. Y estas autoras latinoamericanas solamente han aparecido en la escena desde mediados de la década de 1980, ¿no? Entonces hay también una falta de visibilidad, si es que eso está ocurriendo, del trabajo intelectual femenino en comunicación en nuestra región. Entonces los desafíos son múltiples, hay de repente más que hacer de lo que realmente podemos hacer, pero por eso mismo insisto en mi convocatoria a todos. Cuanto más manos haya trabajando, mejores resultados podremos tener. Bien, muchas gracias, profesor Jesús, profesor Eric, por su aporte en esta primera iniciativa de una serie de distintos espacios virtuales que se ha propuesto ASICOM Colombia. Recojo como aspectos comunes es el gran reto todavía organizativo, técnico, epistémico ante estos nuevos escenarios. Recojo con mucho énfasis lo que dijera el profesor Eric, antes que resistir, transformar. Y eso implica también una búsqueda epistémica propia, pero sistemática, como lo dijo el profesor Jesús, que nos genere nuestra definición de nuestros propios estándares de calidad en lo que hacemos. Hay un reto también de hacer contrapeso local hacia la idea de espacios fortalecidos, alternativos, de visibilidad académica, y sobre eso hay que seguir insistiendo. Y finalmente un gran compromiso por parte de organizaciones de investigadores en comunicación, como en este caso ASICOM Colombia y sus equivalentes en toda América Latina, con un trabajo grande que enfrentar y un gran camino por recorrer. Con esto agradecemos a todos los participantes que estuvieron acompañándonos toda la tarde hasta este momento. Agradecemos muy especialmente a nuestros invitados de lujo de hoy, que pusieron en el tema una serie de puntos que hay que seguir discutiendo como investigadores de investigación que nos corresponde. Con esto le doy a la profesora Beatriz la palabra de cierre de este espacio. Muy agradecida y muy complacida por haberlos acompañado, profesor Eric, profesor Jesús, y a todos los participantes de esta tarde. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias, profesor Torrico. Muchas gracias, Jesús, por habernos acompañado en este espacio, sacrificar sus tiempos un poco a veces de descanso, en el caso de Jesús, por ejemplo, y me imagino que el profesor Torrico también, para acompañarnos y podernos dejar tantas tareas de reflexión sobre la investigación en comunicación, y sobre todo, pues, en un campo que nosotros sabemos está muy enriquecido por muchas maneras. A propósito de lo que el profesor Torrico decía, el año pasado, precisamente en el encuentro de ASICOM, descubrimos una gran riqueza en el Cauca con toda la comunicación indígena, muy desconocida en nuestro país y donde seguramente hay muchos más hallazgos de los que pudimos abordar en pocos días. Sea esta también la oportunidad para darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron a este momento, 136 personas en este momento en que yo dialogo con ustedes, y la invitación a continuar siguiendo estos espacios. Para el próximo encuentro lo vamos a tener el próximo 26 de agosto, miércoles 5 de la tarde, y vamos a trabajar acá sobre los resultados de la investigación que sobre profesiones de la comunicación y cambios en el mundo del trabajo dirigió el profesor J.M. Pereira con un equipo de investigadores de todo el país, pero nos vamos a enfocar para esa conversación, precisamente como es el objeto de ASICOM, en las demandas y desafíos para la formación en investigación. Los esperamos en esta ocasión. Este encuentro lo va a moderar la profesora María Victoria Pavón, que es la directora de AFACOM Colombia, y será otra oportunidad para nuestro encuentro. También sea esta la oportunidad para recordarles que en septiembre tendremos nuestro tradicional encuentro, que en esta ocasión será virtual en una modalidad que ya les contaremos, y también para invitarles a ser parte de la asociación, y que sería para nosotros sería de verdad un verdadero orgullo contar con ustedes en una asociación que es nueva, que es joven y que requiere
de mucha fuerza para hacer todas ese tipo de presiones y de movimiento que puedan cambiar la investigación en nuestro país y puedan ayudar a fortalecer todos los procesos hacia una sociedad del conocimiento o unas sociedades más bien del conocimiento que fortalezcan nuestro ejercicio periodístico, comunicativo y sobre todo social.